Hola, hola, ¿qué tal amigas y amigos del podcast Ventas B2B? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio aquí donde hablamos de negocios, de emprendimientos, de marketing y por supuesto hablamos de ventas, ventas B2B, business to business, de negocio a negocio y hoy estamos con un invitado, estamos con Carlos Fernández, Café. ¿Dónde Un estás, gusto, Carlos? Julio. ¿Cómo Gracias por la estás? invitación. Gracias, gracias. Muy contento. Te hablo desde Madrid en este momento, así que contento de poder aportar algunas ideas, ojalá, que puedan sumarle a tu público. No, excelente, excelente. Tú te dedicas a ser conferencista, dictas conferencias del tema de habilidades blandas, estás en Europa o lo haces virtual, lo haces presencial. Cuéntanos. Bueno, tú sabes muy bien que en este mundo del entrenamiento y formar a las compañías, uno se adapta a lo que el cliente normalmente pida, ¿no? Evidentemente, después de la pandemia sí hubo un quiebre importante y hay una apertura a hacer cosas también virtuales, pero siguen demandando muchas cosas presenciales. Así que realmente, si mi base es Europa, desde el punto de vista de donde vivo, me muevo a donde el cliente lo necesite. De hecho, estaré en Chile a finales de mes, después voy a Ah, Miami, mira. voy a estar por aquí en las Islas Baleares también. Así que bueno, uno se mueve a donde el cliente lo llame. No, excelente y excelente que estés teniendo tanta actividad en este mundo tan sobrepoblado de personas que sentimos que aportamos valor, pero cuesta distinguirse en esta selva, ¿o no? Entonces, te felicito porque estás con bastante actividad. Sí, sí, la verdad que es un desafío, como tú dices, porque al final hay mucha gente muy buena haciendo cosas similares a lo que uno puede hacer. Y yo creo, Julio, y tú lo sabes muy bien, que al final, como todo vendedor, y esto lo dice un gran amigo mío que es más experto en el mundo de las ventas que yo, que él dice que personas compran personas, ¿no? Ajá. Las personas compramos seres humanos, y no estoy hablando de una trata de órganos, ni mucho menos, sino que, oye, compramos la forma, compramos las historias, Nuestro compramos amigo marcas Carlos Rosales personales. dice eso. Es correcto, mi amigo Carlos Rosales, tocayo. Entonces, Sí. él justamente desde hace muchos años viene hablando de eso y yo lo compro desde el primer instante porque las marcas personales, al final también, primero, todos tenemos una marca personal y todos los vendedores o los Key Account Manager o los gerentes comerciales, al final también son marcas personales, a pesar de que no las trabajen conscientemente, pero tienen un posicionamiento en la mente de su posible cliente o consumidor. Entonces, en la medida que uno lo trabaje y trabaje, eso se convierte realmente en la gran diferencia hoy en día, más allá de que yo puedo enseñar este autor o este modelo o este framework, eso lo maneja mucha gente, pero es la historia que uno lleva detrás y cómo eso aporta desde un ángulo distinto, ¿no? Sí, hacemos la diferencia finalmente. La ventaja, o sea, somos nuestra propia ventaja competitiva. Y no hablo tan solo por nosotros dos, sino que hablamos por todo el mundo que se mueve en el mundo comercial, en el mundo del Sí, marketing. sí, yo la verdad que en ese sentido siempre he tenido como una política muy lo aprendí hace mucho tiempo de un maestro que me decía, mira, la vida es como un gran estacionamiento donde todos cabemos, siempre y cuando abras la puerta no le rayes el coche, el auto al otro, ¿no? Ah, Entonces, bueno, aquí cabemos todos, con sí, su claro. diferenciación, obviamente. Y bueno, creo que la labor de uno es tratarse de diferenciar en el tiempo y bueno, donde la mejor recomendación al final sucede también del boca a boca, ¿no? Porque tuviste una buena experiencia, porque tuviste una buena relación, porque te hicieron sentir de una manera distinta. Y bueno, de cosas que es muy probable que se hayan tocado en este podcast, ¿no? Sí, no, sin duda, sin duda. Oye, pero es interesante rescatar de tu mundo, ya me impresionó para bien tu nombre, digamos, que aparece Carlos Fernández Café, es una cosa muy buena de marca, como para recordar, un buen naming ahí en tu, como Bueno, sí, presentación. yo le doy las gracias a mis padres porque no lo hicieron a propósito, pero yo le he sacado mucho provecho a eso, porque además la gente lo puede relacionar con Carlos Fernández, café, pero realmente es Carlos Alberto Fernández Echenagucia. O sea, las cuatro letras son el Ah, café. Es todavía más mira, detallado. Entonces, por por donde todos lo lados. mires, de hecho, hay mucha gente y claramente te lo digo, hay personas que pueden no recordarse de
quién te dio la charla, pero cuando dicen café ya es muy rápido asociarlo. A eso voy, Entonces, que es un nombre súper distintivo, un tema donde cuesta tanto sobresalir, ¿no es cierto? Hemos tenido algunos episodios, los últimos episodios con entrevistados y hemos hablado de la marca personal y del naming y esa cosa que sea fácil de recordar y qué más fácil de recordar que café, ¿no? sí, es que eso ha sido como algo con suerte. Y hablando esto sucedió, Julio, de una forma muy orgánica, porque cuando yo trabajé 13 años en el mundo corporativo, ¿no? Y una de las cosas que me pasaba es que cuando yo entré como pasante, como becario, ¿no? Esta figura entrando a las organizaciones, habían tres Carlos dentro de recursos humanos. Yo empecé a desarrollarme primero en esa área, ¿no? Y estaba Carlos, el vicepresidente, un Carlos que era el gerente y Carlitos, el pasante. Ah, Entonces, así se referían a mí de una forma respetuosa, pero era la forma como de distinguir un cargo de otro. Carlitos el pasante, Carlitos el pasante. Y claro, llegó un momento en que yo fui creciendo en la empresa y seguía como Carlitos el pasante y ya no era pasante. Ya claro. había cambiado de cargo, ya además estaba fijo. Y yo en algún momento empecé a firmar con las letras que de toda la vida me he identificado y es el café. Y eso cambió el posicionamiento impresionantemente porque es más fácil acordarte de café, te llama más la atención y al final después lo puedes relacionar incluso con otros atributos, ¿no? El hecho de que mis conferencias son movidas, que te mantienen alerta, te mantienen despierto, como el café. Entonces, ahí he tratado un poquito de construir en esa diferenciación, que evidentemente parte desde el naming, pero bueno, como tú bien sabes, ¿no? Hay que trabajar fondo y forma al mismo tiempo. Sí, no, sin duda, sin duda. Pero felicitaciones por eso, digamos. O sea, lo encuentro súper interesante y entretenido para los que nos dedicamos al mundo del marketing. Como experiencia, hace muchos años atrás yo estaba en el mundo corporativo y me tocó contratar a una agencia de publicidad. Y en ese tiempo, la agencia que estaba de moda, aparte de todas las nombres, estos nombres extranjeros, ¿no es cierto?, estas multinacionales, estaba yo trabajando en ese tiempo como gerente comercial de una universidad, aunque no les gusta que se llamara así, pero eso era lo que hacía en realidad. Y me tocó ir a ver una agencia y estaba de moda y se llamaba Leche. Nunca me voy a olvidar de ese nombre, Leche. Entonces, cuando fui a la reunión, le dije, oye, bueno, háblame un poco del nombre, ¿de dónde sale el nombre Leche? Mira, me dijo, ¿quieres la respuesta técnica o la verdad? Bueno, las dos, dime las dos. Bueno, nos llamamos Leche porque alimentamos tu marca. Ya, ese era Bueno, como el eslogan. Y nos pusimos Leche porque lleno de nombres de McCann Erickson y otro montón de nombres de agencias súper BBDO, qué sé yo, un montón de siglas raras. Entonces decía, ¿cómo te distingues entre tanta agencia? Y nos pusimos Leche. Y la gente, al igual que tú, nadie se olvida del café, en este caso de la leche, así que lo traigo a propósito. está muy Pero bueno. Si yo hubiese trabajado ahí, yo diría café con leche. claro, por eso me recordé y lo asocié, porque de nuevo, el naming es súper potente, digamos, es súper importante eso. Oye, pero Y yo bueno, creo, sí, dame. no, 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 me encanta porque además creo que tiene mucha relación con el mundo de las ventas, ¿no? Yo siempre le digo a las personas que cuando uno, entre comillas, bautiza las cosas que uno hace, es decir, le pones nombre, tienen un contexto distinto y cobran otro valor, cobran una vida distinta, ¿no? Entonces yo siempre le digo a la gente, cuando por ejemplo hablamos de hábitos, que pueden ser hábitos comerciales o hábitos personales, yo digo, no digas que te vas a levantar temprano a partir de mañana. Dile que es el proyecto fitness. Y el proyecto fitness ya encarna una energía distinta en lo que tú vas a hacer. Entonces, yo voy a ahorrar todos los meses. Bueno, pero llámalo la vida libertad. O sea, ¿qué es lo que tú quieras alcanzar con eso? Y eso tiene una energía distinta que yo creo que además, cuando hablamos del mundo comercial y las ventas, eso también te distingue, ¿sí? Porque si yo, por ejemplo, llego a un cliente y le digo, oye, mira, me toca asesorarte en temas de oratoria o de presentaciones, ¿no? Que también es una de las cosas que hago. Para hacer una presentación, yo le digo, oye, ¿qué te parece si cafetizamos un poquito esto? ¿Sí? Cafetizamos lo que estás haciendo. Entonces él ya sabe que lo que le estoy imprimiendo o invitando a hacer es a transmitir un poquito de estos valores y atributos y características de lo que yo hago en una presentación en la suya. Pero ya el naming de cafetizar ya te llama la atención. Entonces, Claro. lo traigo a colación porque creo que todo está vinculado y todo se puede relacionar con este mundo comercial. Y cuando bautizamos las cosas, le ponemos nombres y además tienen nombres únicos, la gente al final los recuerda mejor, ¿no?
No, absolutamente. Oye, entremos en materia porque ya, o sea, tú ya entraste en materia cuando empiezas a hablar de este tema del bautizar las cosas y las asociaciones que hacemos en nuestro cerebro. Y tú te has especializado en el mundo de la neurociencia. O sea, partiste en el mundo de recursos humanos y con el tiempo te has ido metiendo mucho en el mundo de la neurociencia, has escrito 3 libros, tienes un podcast. Háblanos un poquitito de la neurociencia en un mundo más terrenal, pensando en que lo que nos escuchan son emprendedores, son vendedores. Y esta cosa de la Claro. neurociencia puede parecer un poco distante, ¿no? ¿Qué es la neurociencia y cómo la podemos utilizar en nuestro mundo? Mira, sí, es interesante porque mi camino ha sido, como decía Steve Jobs, ¿no? Uno conecta los puntos mirando hacia atrás, pero una de las cosas que yo digo es que yo me formé en recursos humanos, estudié recursos humanos, en el camino hice toda mi carrera en marketing, en el mundo corporativo y luego el posgrado también fue muy asociado a la parte de marketing, pero llega el momento en que quieres entender cómo funciona el cerebro un poquito más en detalle, por lo menos ese fue mi caso, ¿no? Entonces, hoy en día me contrata gente de recursos humanos. Normalmente ese es mi cliente principal. Me lleva a las organizaciones. Mi marca personal la trabajo evidentemente con lo que puedo conocer de marketing, menor o mayor, menos o más que muchas personas. Y evidentemente el centro para mí de lo que yo hago muchas veces tiene que ver con cómo funciona nuestro cerebro en las diferentes habilidades relacionales que tenemos que liderar en el día a día, ¿no? Y cuando hablo de liderar, hablo de influencia, ¿no? No es que tenga que tener gente a cargo. Entonces, claro, la neurociencia cobra un papel importante desde la ciencia que estudia cómo funciona el cerebro, ¿no? Y si sabes cómo funciona el cerebro de tu cliente, puedes hablarle un idioma que realmente entiende. Entonces, ahí es donde yo empiezo a trabajar y siempre, mi aproximación siempre es entender la academia, entender la ciencia, entender las fuentes, entender los autores y tratarlo de entregar de una forma un poquito más digerible, ¿no? Entonces, la neurociencia permite entender cómo funciona el cerebro cuando tomamos decisiones. Y tú bien sabes que en el mundo comercial tomamos decisiones desde la emoción, pero las justificamos racionalmente. Un ejemplo para cualquiera que nos escuche, que quizás no esté vinculado con el mundo comercial, si tú tienes un reloj en este momento que te costó más de $10, eso fue una decisión emocional. ¿Por qué? Porque cualquier reloj de $10 o menos te da la hora exactamente igual. Pero después vienen otros atributos, viene la marca, viene cómo te hace sentir, viene que si tiene otras características, sí, sí, todo bien, pero lo más básico de un reloj, que es dar la hora, ya tiene un elemento racional, pero compramos por cosas mucho más emocionales, ¿no? Entonces, la neurociencia nos permite entender qué activa la atención en mi cliente, qué genera confianza, qué motiva la acción, cómo se recuerda una marca o experiencia y desde allí tú lo activas en diferentes ángulos, ¿no? Yo me he vuelto muy estudioso, quizás el último año y medio, acerca de lo que escribimos, ¿no? Y cómo entra en el cerebro, cuál es la estructura con la cual alguien te sigue leyendo, una propuesta, un post en Instagram, un artículo en LinkedIn. Es decir, que la gente quiera pasar a la próxima línea es el gran desafío hoy en día, porque hoy tenemos una economía de la atención de la gente que es muy corta, y si yo busco que línea tras línea yo te mantenga la atención, al final quizás te vendo algo, ¿no? O genero una relación contigo. Yo desde ese tiempo, año y tanto, envío un email diario todos los días, de lunes a viernes, a mi base de datos. Y siempre son reflexiones del mundo de desarrollo personal, desde el punto de vista de lo que yo enseño, etcétera. Pero me ha permitido ejercitar ese músculo todos los días por más de un año para entender cuál es la lógica para que la gente siga leyendo. Y ahí el cerebro tiene un rol protagónico, porque cerebro que se aburre, cerebro que se desconecta. El span de atención cada vez es más corto y eso lo tenemos que tener presente. Y bueno, nos sucede a ti, a mí, cuando vamos a facilitar equipos, cuando tenemos que tener la atención de no importa si son 2 o 20 o 200 personas, sucede cuando estás en Instagram compitiendo con el que está arriba y el que está abajo tuyo en el feed para mantener la atención en esos pocos segundos. Y es por eso que para mí, cuando hablo con gente comercial o vinculada al mundo comercial, soy muy enfático en la palabra escrita porque es allí donde la gente ha dejado también de competir orgánicamente. ¿Por qué? Porque el video se ha puesto de moda, porque evidentemente la imagen como tal, el dibujo o la gráfica, el diseño se cobra mayor relevancia, la atención visual sí,
Pero cuando tú tienes un mail bien escrito, una propuesta bien estructurada, una conciencia de lo que la persona está leyendo punto a punto, bueno, efectivamente pasamos a un elemento clave de lo que es el cerebro, que nos permite conectar la seguridad de quien me está escuchando o a quien estoy leyendo, es decir, eso me genera confianza, genera alguna emoción que yo debería generar en ese texto y por supuesto yo lo paso al cerebro más, el neocórtex, que es la parte más racional, ¿no? Entonces, si yo conecto en un solo texto, obviamente en mi speech también o cuando estoy en una reunión online, da lo mismo, yo genero confianza, seguridad, emoción y razón, probablemente eso genere más acción a mi favor, ¿no? O sea, o tenga más propensión a que el cliente diga, déjame hacer un acuerdo contigo, déjame contratarte, vamos a seguir adelante. ¿Dónde firmo, no? Que son todas las grandes cosas que suceden en el mundo comercial. Entonces, claro, cuando me obsesiono por el cerebro, digo, ¿cómo entregamos esto de una forma simple, pero que se entienda la importancia del cerebro, ¿no? Las propiedades de nuestro cerebro. El cerebro y la empatía tienen un rol importantísimo a través de las neuronas espejo que me permiten conectar con el otro. Cosas tan simples como que yo lo hago conscientemente, pero ya cada vez lo hago más inconscientemente. Cuando yo tengo un cliente que utiliza lentes, yo me pongo los lentes. Ojo, yo los necesito, no es falso, pero sé que en ese momento hay algo inconsciente en él que dice, tenemos algo en común. Y así funciona el cerebro. Y así funciona si entendemos cuáles son sus propiedades, cómo nos tiende trampas mentales. Entonces, bueno, esto es un tema, como verás, que me apasiona mucho, Julio, pero bueno, por ahí podemos empezar a construir, ¿no? No, fantástico. Oye, se me ocurren un montón de preguntas, porque, claro, la esto que antes sabíamos en forma más o menos intuitiva, los estudiosos del cerebro, de las actitudes, de las reacciones, era un poco intuitivo porque no sabíamos qué ocurría realmente en el cerebro. Y cuando empieza la neurociencia a desarrollarse, ya cuando te ponen estos aparatitos y verlas, ¿no es cierto?, los mapas de color, etcétera, etcétera, digamos, o sea, uno puede decir, mira, esto está científicamente, y lo entrecomillo porque la gente es un poco escéptica a este tema. Entonces, Sí. el aporte de la ciencia en la neurociencia ha sido fundamental en este último tiempo para apropiarnos de eso y ahí ha evolucionado el neuromarketing, la neuroventa, en el fondo, cómo utilizamos eso. Y se me ocurren dos preguntas que te voy a hacer para nuestra conversación. Una es que el tema de que las decisiones las tomamos desde las emociones. Me queda súper claro y está súper bien cuando uno habla, por el ejemplo que tú ponías del reloj, ¿cierto? Mm, Cuando uno habla de las zapatillas, más que nada en el mundo B2C. Pero en el ujú. mundo B2B, donde la conversación es de una máquina que hace perforaciones en la minería, por decirte algo así, lo menos sexy que Sí, puede sí, haber, claro. digamos, ¿cómo funciona la emoción ahí? ¿Cuál es la emoción que funciona? Porque no es el tema del gusto personal, pensando en que estoy decidiendo por otros en el mundo B2B. Sí, eso es muy importante porque yo siempre rescato que si bien la máquina en la industria de la minería, como tú dices, es cero sexy y probablemente incluso los beneficios, las características, a lo mejor las consigues en otro producto, volvemos nuevamente a la importancia de quien vende, a la importancia de ese rapport que generas tú conmigo y yo contigo para que me generes confianza porque no necesariamente te compro la máquina, te compré la máquina a través de ti. Si hubiese venido un otro tipo de vendedor, mis emociones hacia él hubiesen sido más bien de contracción y no de expansión, de desconfianza en lugar de confianza, de miedo o incertidumbre o no confío tanto en esta persona que en lugar de, mira, es que te entrego plenamente este negocio, porque si hay algo que no podemos dejar de lado, que siempre, no importa si es B2C, si es B2B, siempre va a estar en juego de quien adquiere algo, es su reputación. Y en el B2B eso tiene un rol muy importante. Es por eso que, y esto estoy 100% seguro que te ha pasado a ti, tú tienes un cliente en una compañía y ese cliente renuncia y se va a otra. Y ese cliente normalmente quiere tener como una ganancia temprana en ese nuevo rol. ¿A quién llama? ¿A alguien completamente nuevo o a Julio que ya le dio resultados y va a la segura? Entonces, eso no, eso es una decisión emocional en el mundo B2C.
porque sabe que Julio le va a cumplir, porque sabe que Julio es dinámico o que Julio es seco en lo que hace. Entonces, básicamente, él ya confía en Julio. Y por eso es que repite la compra, pero al final es una decisión de emociones por y hacia Julio. Claro. Que después lo que le vaya a vender es formación. Sí, ¿cuántos proveedores de formación hay? Millones. Mil. Eso no va a ser la diferencia. Claro, Entonces, pero, sí, la o sea, máquina puede ser poco sexy, pero la reputación siempre va a ser un componente emocional. quizás la emoción, y no sé si se llamará emoción, pero la palabra confianza, esta cosa ¿No? que se construye, esa es la emoción más importante de construir en el mundo B2B, ¿o no? Absolutamente. Sí, la confianza siempre va a ser y está hiper demostrado, ¿no? O sea, un estudio de Google hace algún tiempo que se llamaba, no era Alphabet, pero ese es el nombre social de Google. Ya me voy a acordar el nombre, pero era un estudio que hacían de las mejores compañías del mundo de cómo alcanzaban resultados fuera de serie. Y una de las cosas que ellos descubrieron era justamente la gente que comía más a menudo entre ellos mismos, los equipos de trabajo que almorzaban juntos, repercutían en que tenían más confianza porque hablaban probablemente de cosas más informales y eran uno de los equipos que más tiempo, que mejores resultados alcanzaban. Entonces, la confianza lidera o lleva a los resultados. ¿Por qué? Porque en el momento de mandarte un archivo, yo no dudo que va a ser para el bien de la compañía y para el bien de todos. En el momento en que yo dudo si mandarte algo porque esa información es confidencial, ahí no hay suficiente confianza y probablemente entonces eso dilate el proceso o eso lo retrase. Entonces, qué interesante porque sí, la confianza va a ser el elemento fundamental y sí es una emoción, porque a lo mejor confianza no suena tanto una emoción, pero hay una emoción que se llama certeza. Y esa sí es una emoción que nos gusta como seres humanos sentir. Por más que te guste la aventura, por más que te guste el riesgo, hay una certeza de que el paracaídas se va a abrir. Claro, tener el control en mi mano, ese gustito, esa adrenalina no es bienvenida cuando se está tratando de millones de dólares y que la planta cae porque no pudimos tener la continuidad operativa dado que confié en la máquina que tú me vendiste y falló. O sea, Es así, es necesito así. confiar en eso. Oye, Carlos, yo hace algún tiempo, bueno, yo también he leído bastante de neurociencia. Y pero soy un aprendiz en este tema, y hice unos episodios relacionados con los tres cerebros, Claro. el reptiliano, el neocórtex, y hubo una persona, o sea, hubo personas, y lo publiqué eso en LinkedIn, que me decían, oye, eso es un mito, eso es mentira, eso no está científicamente probado, eso no es correcto, entonces deja de propagar eso. Pucha, y me quedé y empecé a buscar información, porque yo la había dado por hecha, por cierta, digamos. ¿Ah? Mm, Leí en este libro de neuroventas de Jürgen Klarik, donde hace bastante alusión al tema de los tres cerebros y cómo se comporta, etcétera, etcétera. Entonces, me quedé con la bala pasada, como decimos en Chile. Me quedé con la duda, dije yo, pucha, a lo mejor estoy comprándome una teoría que no es tan clara y yo la estoy enseñando en mis clases. ¿Qué sabes tú de eso? Bueno, tú sabes mucho más que yo, así que... sí, a ver, a mí me gusta mucho explicarlo siempre desde allí. Primero, porque yo creo que ya, como tú dices, cada vez más personas están familiarizadas con el cerebro, lo que se llama el cerebro triuno, que son estos tres cerebros. Evidentemente, cuando tú dices tres cerebros, no es que tenemos tres cerebros, sino que lo que la ciencia ha demostrado son como capas de cebolla, básicamente. Entonces, pero lo que sí nos permite nosotros y entender, y qué bueno que hagas ese alcance, por ejemplo, el reptiliano no funciona separado de la amígdala, que son las emociones, y que es el límbico, y que además interactúa con la corteza prefrontal. O sea, al final es todo un cerebro, pero sí, claramente tienen funciones particulares. Y a mí lo que me gusta es que, oye, es muy fácil de visualizar, es muy fácil de decirte en entornos como ventas, liderazgo, educación emocional, mira, me sirve para tomar o para decir que las emociones, las decisiones primero pasan por instintos, emociones y después le ponemos lógica y lenguaje. Claro. Entonces, es una forma de navegar, de tener un mapa en un sistema, sigue siendo profundamente complejo. Eh,
Hay un autor que me gusta mucho que es argentino, se llama Estanislao Barra, que él también es doctor en biología molecular y es increíble. Y él una de las cosas que dice es que todos los días salen no menos de 3.000, 5.000 papers que hablan del cerebro. O sea, es decir, la información es abundante, pero sí nos permite explicarnos y sobre todo aterrizarlo en mundos racionales como es el corporativo. Eso es lo que más nos importa, que nos entiendan allí, que entiendan que sí tienes una parte que lógicamente te permite a ti ponerle palabras a las cosas, pero que desde la emoción conectamos, y eso también es una partecita de nuestro cerebro, pero que además también hay una parte instintiva que te permite correr, huir, esconderte, gritar, saltar, correr si hay un temblor. Eso también, eso existe en el cerebro. Que después que le pongamos nombre, a mí me parece una manera simplemente pedagógica de explicarlo y no está divorciada de la realidad para nada. Es una forma de explicarlo. Sí, o sea, comparto plenamente y no sabes el alivio que me das cuando me dices eso, viniendo de ti, porque claro, yo dije, a lo mejor estoy enseñando algo, porque yo lo uso y lo seguí Sí, usando porque me parece que es una forma muy sencilla de comprender y de entender el mundo, porque básicamente esto yo lo uso cuando hago mis cursos de venta, sobre todo vendedores que son muy técnicos, que hablan mucho de las características, mucho de la razón, mucho del convencer. claro. Entonces yo digo, oye, pasémonos un ratito a la persuasión y más que persuasión, hablemos de seducción. Y cómo ahí gatillamos las distintas partes del cerebro. Bueno, y ahí uso mucho de lo que escribió Jürgen Klarik en este libro de neuroventas, ¿no? Claro. Gracias. Todo, Así que, todo es válido. Yo creo que Julio, uno no puede pretender, uno si bien está actualizado, hay mapas que te permiten navegar y seguir transmitiendo herramientas, ¿no? O sea, con la posibilidad de que obviamente nos podamos equivocar, de que puedan salir cosas nuevas, pero son mapas que están allí y que nos ayudan a que el otro, o sea, imagínate tú, si tú me explicas los tres cerebros, que no es que sean tres cerebros, ya lo comentamos, pero sí, que un vendedor diga, después de tu reflexión, ah, qué maravilla que es verdad, yo no puedo seguir hablando solo de características y beneficios. O sea, yo le tengo que decir a la persona que está enfrente, ¿qué hay aquí para ti? Cómo tú no vas a perder, sino vas a ganar reputación si haces un negocio conmigo? Y eso es una conversación emocional. Si eso le queda claro, está perfecto explicarlo desde esa lógica. Entonces, yo creo que claro. uno tiene una misión y siempre va a estar actuando desde la mejor voluntad, con las mejores ganas de seguir aprendiendo, obviamente. Claro, uno habla desde los conocimientos que tenemos y de la experiencia que tenemos en este mundo comercial y no desde lo científico ni de la biotecnología molecular, no Siempre nos sé. va a ayudar a apoyarnos en cosas y es Sí, válido, porque también dentro de esos grupos vas a tener el más racional que dice, ¿y de dónde la persuasión es relevante? Ah, no, bueno, porque tiene principios biológicos y en la biología nos vamos al cerebro y ahí lo explica. Ah, bueno, listo. Entonces ahí tú enganchas con esa persona. claro. Entonces, yo creo que son maneras en que uno llega finalmente con el contenido. Sí, no, perfecto, perfecto. Gracias, gracias, Carlos. Yo hace algún tiempo también estudié algo de PNL, programación neurolingüística, para Claro. entender un poco este mundo del lenguaje y cómo el lenguaje crea realidad y las creencias, bueno, todo lo que está detrás, ¿no? Y claro, las primeras clases, el profesor que teníamos enfrente, lo estudié en una universidad. Decía, oye, este tema cuando apareció todo el mundo estaba en contra porque decía que era una cosa así como barata, así era como ciencia barata y era una cuestión de moda. Y bueno, siempre hay detractores en estas cosas, ¿no es cierto?, que son un Sí. poquitito más disruptivas y quizás demasiado simple para ser verdad. Y quizás ahí Mm, tocamos un punto potente, digamos, ¿ah? Porque hay gente que anda por la vida buscando la verdad revelada, que esté probado científicamente, por eso te hacía cla- tanto hincapié claro. en ese paso. Y hay otra gente que eso y esto es simple y lo entiendo, no sé, no sé, la misma PNL, que es una cuestión de razonamiento lógico nomás, no tiene nada Mm, que ver con lo otro. Lo que pasa es que ahí empieza a haber mucha gente que se pone un poquitito gurú en esta cosa. Y ahí echan a perder este mundillo, digamos. Entonces empiezan a aparecer los charlatanes que escucharon una cosa por ahí, lo dicen. Desde ahí venía mi preocupación. No sé qué piensas de eso. claro, sí, obviamente siempre va a haber la posibilidad de que alguien desvirtúe algo y desde allí entonces se generaliza un poco o se sataniza cualquiera de estos movimientos o de estas filosofías o de estas ciencias o pseudociencias. Pero, por ejemplo, la PNL es una cosa que lleva años.
en el mercado, cosa que además yo creo firmemente que todo funciona en la PNL bien utilizado, con sus certificaciones respectivas, con sus maneras. Probablemente muchos de los que escuchan este podcast conocerán a Tony Robbins. Tony Robbins, este gran coach, que ya ni siquiera hablamos de motivacional, sino este tipo está en otras esferas de lo Mm, que es el desarrollo personal. Pero y hoy en día, shows en Netflix, arenas completas, llenas y estadios completos de millones de personas. Pero ese señor comenzó con PNL. sí, Ese señor comenzó a enseñar, ni siquiera hablaba de PNL, no le ponían, aunque sí mencionaba a los sí, autores, pero él empezó hipnotizando a la gente para que dejara de fumar claro. Con con la hipnosis PNL. ericksoniana. Correcto. Y entonces eso él lo ha arrastrado y mucho de lo que él comenzó hace 40 años con esto, todavía lo mantiene. Por lo tanto, son cosas que funcionan y un elemento que a mí me parece relevante, Julio, es que ese sentido común con el que a veces operamos, cuando uno le pone el nombre enfrente de a una audiencia y se lo dice a un vendedor o se lo dice a un... Él dice, ah, qué bueno que esto se llama de tal forma. Nuevamente el naming, ¿no? Entonces, Ujú, esto se llama el efecto Drugenkaiser. Perfecto. O esto se llama el efecto IKEA. El efecto. Entonces, esto se llama de esta forma. Qué bueno, porque ahora con nombre lo utilizo más conscientemente. claro. Lo intenciono más en un cliente porque ya sé de dónde viene y a pesar de que antes lo hacía de una forma un poco más artesanal, si se quiere. Entonces, nuevamente, le ponemos nombre a cosas que tenemos operando desde hace algún tiempo, pero ahora me permite hacerlo mucho mejor. Claro, pasamos desde la incompetencia inconsciente hasta la competencia inconsciente en la medida que lo vamos haciendo hábitos, ¿cierto? En la Exactamente. medida que lo Ese, vayamos ese, usando. mira, ese cuadrito de la incompetencia consciente y todo es tan poderoso y Muy sigue siendo potente. vigente, porque tú lo muestras en cualquier escenario y probablemente el 80% de la gente se dé cuenta que está en alguno de estos lugares y que, qué bueno que ahora sí sé que no sé, por Claro. ejemplo. Y eso es maravilloso. Entonces, Descubrí que era incompetente y no es tan malo. y está bien, porque eso te permite tomar conciencia y decir, ahora cómo crezco, cómo mejoro, cómo me formo, lo que sea. Claro. ¿Y en qué? ¿En qué? Porque no podemos ser Y- competentes en todo. Claramente, digamos. O sea, yo a esta altura quisiera ser campeón mundial de, no sé, de tenis, pero a esta altura ya, a lo menos sé que no No, sé, yo sé que no lo voy tampoco. a poder hacer, digamos. Oye, ¿cómo aplicamos el tema de la neurociencia y esto que estamos conversando en el mundo del marketing, en el mundo comercial, en el mundo de las ventas? ¿Qué puede, en tus charlas, qué se lleva un vendedor, qué se lleva alguien del área comercial de estos conocimientos, de estos entrenamientos que tú estás dando? Mira, una de las cosas que yo creo que es importante nuevamente anclarnos es el potencial que cada uno tiene de aplicar estas herramientas a sus propios contextos, ¿no? Yo siempre digo que los contextos importan muchísimo. Em, tenemos, tenemos cosas como el estudio que combina la neurociencia con el marketing y es uno de los estudios más famosos, que es el de Martin Lindstrom, que se llama Biology, o compradicción, una cosa así le pusieron en español, no me acuerdo, donde él dice que el 85% de las decisiones de compra no son conscientes porque además usó resonancia magnética para analizar la actividad del cerebro ante los logos, ante los anuncios, ante las experiencias. Él se dio cuenta que esta cuestión de que le pongan un pulmón con cáncer detrás de una cajetilla de cigarros es peor que no le pusieran nada. O sea, no te genera una conciencia, te genera tal rechazo que simplemente tu cerebro lo bloquea y vas a seguir fumando. O sea, esa no era la vía. Y eso fue una de las cosas que él descubrió con ese elemento, ¿no? Una de las cosas que claramente nos enseña nuevamente, la neurociencia, cuando lo vinculas con el marketing, es el poder del storytelling, el poder de contar una historia. El poder de contar una historia siempre va a ser más atractivo que nuevamente hablar de características y beneficios, sino decir por qué yo vendo lo que vendo. ¿Sabes? Si yo te cuento una historia de que toda la vida vi a mi papá vendiendo
y que mi papá fue vendedor de todo. Fue vendedor de coches, fue vendedor de autos, fue vendedor de cerámicas, fue vendedor de porcelana, fue vendedor de cloro. Cuando yo te cuento que me vinculo desde la venta, desde lo que vi en mi padre, yo digo, maravilloso, porque esto es lo que te hace distinto a ti. No es lo que me vas a vender últimamente. Es como yo cuento una historia y ahí el storytelling se vuelve una herramienta, bueno, que se enseña, que se pueden hacer muchos modelos. Está el viaje del héroe en el storytelling. Este, entonces, hay muchas cosas que nosotros podemos sacarle provecho para que cómo contamos las historias repercuten en una venta, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí hay algunas cosas que podemos ahí seguir conversando, ¿no? El efecto de, por ejemplo, la fluidez cognitiva, ¿no? Que el cerebro prefiere lo que le es fácil de procesar. Entonces, la simplicidad, la repetición, los nombres familiares, eso genera mucho más confianza. Dicen que muchas veces para la gente que le cuesta aprenderse los nombres, si yo te conozco a ti, por primera vez tú me dices, hola Julio, y yo te digo en la conversación, en los primeros 2 minutos, si te repito tu nombre 3 veces, a mí se me inserta más tu nombre, no se me va a olvidar, pero a ti te genera más confianza porque te están hablando con lo más bonito que tú tienes, que es el nombre, ¿sí? O cómo te gusta que te digan, también es válido. Entonces, ese efecto de fluidez cognitiva, tú lo puedes aplicar comercialmente en usos de mensajes simples, cómo repites las cosas, cómo utilizas visuales, cómo no sobrecargas con opciones. Este efecto que también tiene que ver con marketing, que es la paradoja de la elección, ¿no? Que lo hablaba Barry Schwartz en su libro. Dice, mientras más opciones tienes, eres más infeliz. Y a veces pensamos que tenemos muchas opciones que mostrarles al cliente y te muestro 27 opciones, cuando 3 son suficientes para tu cerebro. Y el cerebro va a estar más tranquilo, va a estar más cómodo con la decisión, porque no siente que se está perdiendo de 26, se está perdiendo de 2. Y tu habilidad como vendedor está en mostrarle los beneficios de esa que quizás más te interesa, ¿no? Entonces, bueno, esto sí tiene un mar de información que, bueno, obviamente podemos seguir elaborando, ¿no? Pero bueno, creo que por ahí son algunas primeras ideas. Perfecto. Sobre todo cuando tienes una persona, o sea, si logras, me he ido transformando en un obsesivo observador. Y eso es lo que hablo mucho yo en mis cursos, de que observen cómo mira, cómo se siente, no para imitar, sino que para entender cómo piensa esa persona desde un punto de vista simple. No se trata de ponerle cables y cosas y conectores, ¿no es cierto?, para ver un electroencefalograma, sino más bien entender desde las cosas que tú puedes observar en el otro, cuál es su estilo, sobre todo en este ejemplo que estabas poniendo, cuando ponen demasiadas opciones, si te Mm, tocas con una de esas personas que son muy detallistas, que padecen habitualmente de parálisis por análisis, esos que le eso. dan muchas vueltas y se enredan y quieren tener la solución perfecta, claro, si le entregas 26 alternativas, que a lo mejor las tienes y Sí. son potentes en tu menú, pero esa persona la vas a enredar, no la vas a ayudar. Y te vas a tardar 3 meses en la siguiente entrevista porque va a revisar cada una de esas opciones. Entonces, Hay, desde ahí, el acercamiento puede ser mucho más fluido, ¿no? Sí, yo creo que está también en leer un poquito el lenguaje de lo no dicho, ¿no? En esas conversaciones. Uno sabe cuando, de hecho hay un libro que se llama Vende y calla, ¿no? Porque a veces hablamos más cuando ya vendimos y a veces se arruina una venta por hablar mucho, ¿no? Entonces, yo, Cállate y yo, vende. ya, listo. Entonces yo digo que muchas veces hay que tener esa habilidad para leer el lenguaje de lo no dicho en el cliente y decir, ya aquí compró, ya con esto yo me debería callar y pasar al próximo paso, donde firmamos, nos reunimos una próxima vez, lo vemos con tu jefe, y tiene mucho que ver con esa capacidad que todos podemos generar nuevamente de establecer confianza. Hay una cosa que yo suelo hacer y nuevamente parte de leer al cliente y es que si yo veo que es un cliente que le gustan las cosas nuevas, yo probablemente le estoy vendiendo algo que lo he vendido muchas veces, pero cómo se lo vendo, cómo se lo inserto en su mundo, cómo se lo contextualizo, porque leo que le pueden gustar las cosas disruptivas, eso es lo que le va a hacer la diferencia. Pero ¿qué pasa si en esa misma reunión hay una persona que no le gusta tanto lo disruptivo, que puede pasar muchas veces? Entonces tú dices, esa persona probablemente le sirva que tú le digas en algún punto, ¿sabes qué? Esto que te estoy proponiendo nos los han aplaudido muchos clientes cuando lo hemos aplicado de esta forma. Entonces te vas al pasado, a la prueba social y estás convenciendo al que tiene quizás el cerebro más emocional en ese momento encendido o el cerebro más disruptivo
con el cerebro más lógico, que lo que busca es cuidarse, que lo que busca es certeza. Y al saber que ya hubo alguien que lo probó y que lo aprobó, dice, ah, ok, entonces podemos seguir conversando, porque no es que me estás vendiendo una cosa que no sabemos si esa barca va a flotar en el agua, ¿no? Entonces, es leer un poquito ese lenguaje de lo no dicho. Pero eso requiere aprender a escuchar muy bien, a Mucho. observar mucho, a estar atento a todas las señales, porque en el mundo B2B, sobre todo cuando hablamos de venta consultiva, es una venta compleja donde van a participar varios actores, ¿no es cierto? El que toma la decisión, el usuario, el que prescribe, ese personaje, ¿no es cierto? Que aparece y dice, oye, esto tiene la certificación, ese tipo que quiere certezas. La Sí. emoción que lo mueve es la certeza. Sí, y tú lo sabrás mejor que yo, en unos lugares del mundo hispano donde esas certezas se necesitan más. O sea, yo que vengo de Venezuela, la gente puede requerir menos el título, el dónde te graduaste, el qué estudiaste, pero por ejemplo en Chile son mucho más académicos en ese lado. Entonces todo lo que venga respaldado por un diploma, un título, una certificación, le genera mucho más certeza a la gente. Ojo, no es por generalizar, ni que uno es bueno ni es malo, creo que es una danza que uno empieza como a entender, pero saber que existe, esa diversidad existe y hay gente que necesitará el título y hay gente que le gustará un poquito más la improvisación y quizás hay punto medio, obviamente. Claro, no, y depende, y parte de la capacitación que requieren los vendedores, ¿no es cierto? Es entender que hay personas que les gusta que le hablen mucho de la emoción y lo que tú decías, lo disruptivo, lo novedoso, porque vas a estar en la cresta de la ola y vas a Claro. Y hay otro personaje que dice, oye, yo necesito saber si este sistema, este software es compatible con el que yo uso acá. No, no me hablen de eso. A mí me pagan para decir, sí, valido el software este que están ofreciendo. Entonces a esa persona no hay que hablarle de otras cosas, hay que hablarle de Nada, certeza. Y ahí vienen certezas. las capacidades, las características y lo que la otra persona en el fondo tiene que ver con el lenguaje que la otra persona necesita que le hables para generar esto que decíamos al principio, la De hecho, confianza. de hecho, esa confianza muchas veces, y claro, va a depender mucho de los contextos, del tiempo que uno tenga con el cliente, pero hay veces que, y yo lo he visto con personas que son increíblemente buenas preguntando solamente. Y con solo preguntar venden. No les han dicho nada, pero el cliente dice, algo me está preguntando, algo de valor está en todas esas preguntas que este tipo debe saber. ¿Dónde firmo? Y yo he Ajá. visto vendedores increíbles que solo preguntan. Yo no llego a ese nivel, lo digo honestamente, no pasa nada, pero no es mi habilidad, lo utilizo, pero sí he visto gente que con solo preguntar vende y tú dices, pero si no contó nada eso tiene un proceso cerebral de confianza finalmente. Este me entiende. Las preguntas que me hacen pensar, me hace pensar distinto a otro proveedor. Listo, sigamos adelante. Así es. Y justamente en los entrenamientos que estamos dando hoy día, antes enseñábamos a decir, oye, ¿cómo tengo que tener un muy buen pitch de mi propuesta de valor? Hoy día el tema tiene un muy buen inventario de preguntas. O sea, aprende a hacer preguntas y preguntas poderosas, preguntas que al otro diga justamente eso que estás diciendo tú. Es como el vender sin vender, aunque estamos vendiendo de alguna manera, ¿no? Sí. Pero es buscar eso, es buscar que el otro vea que en nosotros hay un interés genuino por entender su dolor, por entender su problema. Y yo creo que además hoy en día que estamos en una época de una era de inteligencia artificial, hoy en día los que se van a distinguir también son los que aprendan a darle las mejores instrucciones a ese sistema o a ese modelo de lenguaje. Porque una instrucción mediocre en ChatGPT te da un resultado mediocre de lo que te trae. Entonces tú dices, ah, no, esto no sirve para nada. No, perdón, el que no supo darle un prompt apropiado fuiste tú. Y eso parte por entender. Entonces muchas veces es como, y yo lo veo mucho en los líderes de las organizaciones, en las áreas comerciales, tú dices, no es que mi equipo no me respondió, revisaste tu propio prompt que le diste a ese grupo, porque instrucciones mediocres te van a traer resultados mediocres. Entonces, revisa primero cuál fue el input que le diste tú a ese sistema, porque lo que estás entregando probablemente es lo que estás recibiendo. Y lo vemos hoy en día. Yo estoy cansado ya de ver publicaciones en LinkedIn que le dijeron a ChatGPT, dame un artículo de cómo el retail está mejorando en Latinoamérica y se lo escribió completo, pero ya hasta eso se nota
que ya tiene un lenguaje que, bueno, la gente, todo, bueno, se distingue a leguas, que eso fue escrito por Sí, una máquina. Entonces, no es que no nos podamos ayudar, pero cómo le imprimes tu sello es lo que te va a diferenciar y te va a tal ahorrar, cual. obviamente, mucho tiempo. O sea, la ventaja competitiva es tu capacidad para generar esos prompts, esas ayudas, esa forma. Porque de otra manera, hoy nos quedamos en la casa y que una máquina venda por mí, digamos. O sea, Sí, yo siempre me acuerdo, una vez entrevisté a un caballero que se llama Chris Ursúa, que es mexicano, y él decía, en la época en que todos por eso, hablando, ¿no? Y elogiando la profesión de las ventas, decía, en la era donde todo lo hagan los robots, siempre va a haber alguien que va a tener que vender el robot. claro, al menos. Al Claro. menos, al menos. Uno de los talleres que yo hago en mis cursos de venta es que les hago una discusión. Entonces les digo, mira, Elon Musk quiere comprar esta compañía y él quiere reemplazar, pensando en reemplazar a todos los vendedores por computadores. A todos los vendedores, o sea, desaparecen los vendedores y va a ser todo computador. Entonces hago que armen un juicio en defensa de los computadores, en defensa de los vendedores, los pros, los contras, y se arman unas discusiones súper interesantes, que de bueno tienen los vendedores, que de malo tienen los vendedores, que de bueno tienen los robots, que de malo tienen los robots. Entonces, esta cosa, más que paralizarnos por el temor a que vamos a quedar sin trabajo, es ver cómo me diferencio. Claro, y la respuesta final, ¿no es cierto?, está en que si yo soy un folleto parlante, repito los beneficios del producto que están ahí en una ficha técnica, la verdad las cosas que te aporto poco valor en la Sí. relación de confianza con el cliente. Y ahí está un poco la clave, creo yo, ¿no? Mm. Sí, no, totalmente. Creo que estamos nuevamente, es genial porque estamos como volviendo al punto inicial donde la confianza es un elemento que vamos a tener que seguir construyendo y sabiendo cómo se construye en el tiempo. En modelos tan icónicos como el de Patrick Lencioni, que él habla de la pirámide de los equipos, bueno, las 5 disfunciones de los equipos de alto desempeño, él dice, la ausencia de confianza es lo que mata todo. O sea, de hecho, es Así la es. base de la pirámide. Y muchas veces las organizaciones se digamos, se enfocan en los resultados, los resultados, pero debajo de resultados hay accountability, hay seguridad, hay que la gente no se dice las cosas de forma franca y honesta, y debajo de todo eso lo que hay es ausencia de confianza. Entonces, cuando a mí, por ejemplo, me dicen, no, Café, que quiero un taller de comunicación para mi equipo, yo digo, perfecto, vamos a indagar un poquito y lo que no, sucede en el 95% de los casos es que hay ausencia de confianza en la gente. Entonces, ¿cómo vamos a construir hacia arriba si no te digo de forma respetuosa lo que te tengo que decir? Si le tengo miedo a la fricción sana, porque de toda chispa sale un buen fuego. Entonces, si te respeto, hay una buena discusión, salen mejores cosas. Entonces, y ahí vamos construyendo hasta los resultados. El resultado va a ser Una un consecuencia. output, una consecuencia de la confianza, ¿no? Tal cual. Oye, Carlos, ya hemos pasado bastante rato, una entretenidísima conversación. ¿Qué hace un venezolano como Carlos Fernández en Madrid? ¿En qué estás en Madrid? Bueno, mira, estoy en lo mismo de hace, la verdad, muy contento desde hace, una pequeña historia. Yo trabajaba en el mundo corporativo, me casé y mi señora en la luna de miel me regala un lapicero y me dice, con este lapicero yo quiero que firmes la renuncia que tú hace tanto tiempo quieres firmar y te Ah, dediques a lo mira. tuyo. Entonces yo llegué de la luna de miel y al día siguiente le renuncié a mi jefe en la mejor de la buena onda y siempre lo quise y lo quiero muchísimo, pero le dije yo me tengo que dedicar a lo mío, ¿no? Y es básicamente, ya yo daba clases en la universidad, ya daba algunas conferencias, pedía vacaciones para dar conferencias en las empresas y yo entendía, o por lo menos siempre se ha mantenido así, es que a mí me gusta crear oasis en las organizaciones, porque yo agradecía mucho cuando alguien venía con un conocimiento nuevo, me sacaban de mi lugar de trabajo y yo aprendía algo. Entonces yo siempre quise tener ese sueño y estar del otro lado de la tarima, ¿no? Y bueno, de eso me dedico hace ya 11 años formalmente y 100%, donde voy de empresa en empresa buscando compartir este tipo de cosas que hemos conversado aquí, muy apoyado de la ciencia, de la academia,
y de las historias, que finalmente también es lo que nos diferencia. Entonces, bueno, hoy estoy en Madrid. Como te decía, fuera del aire, estuve 10 años viviendo en Chile. eh, Todos mis primeros 30 años fueron viviendo en Venezuela. Y bueno, no es que soy un nómada, ni me considero un nómada, ni tampoco quiero ese estilo de vida, pero sí era un lugar donde yo me veía desde hace mucho tiempo también, donde como familia tengo dos hijos, una esposa, y nos gusta mucho este lugar para este momento de nuestra vida. Así que bueno, eso es lo que hago por aquí, pero en esencia compartiendo este tipo de ideas a través de diferentes medios. Genial, genial, Carlos. Muchas gracias por contarnos eso y felicitaciones a tu esposa por ese regalo Oh, tan maravilloso. Es una tremenda historia, es es un una crack. tremendo storytelling cuando alguien te dice, oye, me regaló un lápiz para que con eso firme la renuncia. O sea, no te está regalando un lápiz, te está regalando una vida Me está diferente, regalando. Sí, señor, sin sí, duda, literalmente. Gracias por una decirlo. decisión. Así que súper potente y felicitaciones a tu esposa. Carlos, ¿quiénes deberían llamarte? ¿Quiénes deberían buscarte? ¿Quién es tu cliente ideal? ¿Quiénes deberían decir, oye, quiero que Carlos me haga una conferencia para mi equipo, para mi empresa? ¿Quiénes deberían ser? ¿Empresas grandes, chicas? ¿De qué rubro? ¿De qué mundo? ¿Y dónde te ubican? ¿Dónde te ubicamos? Sí, a ver, contra esto, la última primero, en mi página www.cafedelexito.online, ahí se suscriben y les llega un mail diario con este tipo de conversaciones frescas que yo diría, estoy cada vez más convencido, que refrescan una bandeja de entrada, arroba Café del Éxito en Instagram, Carlos Fernández en LinkedIn, y esas son como mi podcast se llama Las Tres Principales, las tres en número, donde siempre entrevisto a gente que me parece fuera de serie y compartimos tres ideas claves para el desarrollo personal. Y yo creo que al final, a mí me encanta trabajar con las personas que buscan el equilibrio entre lo conservador y el resultado, lo que se espera de la empresa y alinearse a a la cultura de la empresa con un poco el hecho de despeinarse en el camino, ¿no? Como dicen en el Chile, ¿no? Como hacer las cosas un poquito distintas y que se atrevan a confiar en una metodología que suele ser 90% muy práctica, 10% teórica, aunque aquí hemos hablado mucho de teoría, pero que todo está basado en cosas que hemos de alguna forma recorrido y vivido en el mundo de hispanohablante, recorriendo varios países, haciendo que las cosas sucedan y imprimiendo la mejor energía para que un público salga mejor de lo que entre. Si trabajamos con ese tipo de personas, probablemente son de las cosas que más me inyectan gasolina a mí. Perfecto, perfecto. Ya saben, así que quienes anden buscando alguna relatoría, alguna consultoría relacionada con este desarrollo de habilidades blandas, de mejorar la comunicación, de aprender a contar historias, en diversos contextos, ¿no? Pero los seleccionables son gente que esté deseosa de buscar algo potente, de que algo efectivo, digamos, no es el clásico, esta cosa ya sabida, ¿no es cierto? No estamos buscando a un profesor de la universidad que nos va a venir a contar los últimos libros, sino que nos va a enseñar algo que realmente nos va a ser de utilidad. Muy bien, Carlos. Oye, ha sido un enorme placer. He aprendido un Igual, amigo. montón en esta charla, así que bienvenido al podcast y nos seguiremos viendo, Carlos. Gracias a ti, un fuerte abrazo a la audiencia y nuevamente súper, súper agradecido. No, encantado. Y para nuestros auditores, muchas gracias por estar del otro lado y como siempre les digo, que espero que tengan un muy buen día y por supuesto, que tengan muy buenas ventas. Audio Jungle.